adelante. Eh, Muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy empezamos con nuestro nuevo libro, Abriendo Puertas de Bendición, cómo convertirse en un visionario y dar el salto cuántico en tu vida. Bueno, hoy día empezamos a leer el nuevo libro que es el cuarto tomo de Laín García, de la saga. Bueno, comencemos. La Tierra es plana, hecho científico hasta el año 1500 después de Cristo. La Tierra es el centro del universo, hecho científico hasta el siglo IV. El mayor descubrimiento y avance de los próximos años estará en el ámbito espiritual, tal como han puesto en evidencia los respiros históricos, y en la esfera espiritual se encuentra una fuerza que ha construido el mayor poder para el desarrollo del hombre y la historia. Sin embargo, tan solo hemos estado jugando con ella y nunca la hemos estudiado con la seriedad con que nos hemos aplicado al análisis de las fuerzas físicas. Algún día la gente aprenderá que las cosas materiales no traen la felicidad y que tienen poca utilidad para lograr que hombres y mujeres sean creativos y poderosos. Entonces los científicos del mundo dirigirán el interés de sus laboratorios al estudio de las fuerzas espirituales. Cuando llegue ese día, el mundo verá un mayor avance en una generación del que ha presenciado en las últimas cuatro. Charles Proteus Steinmetz, inventor del motor de corriente alterna. Bueno, todo lo que vas a aprender aquí está destinado a una cosa: amar y ser amado. Por este orden, los poderes que vas a despertar son dados para la mejora del conjunto, y si los utilizas para bien, vas a recibir millones de bendiciones que no esperas. Todo es uno: la humanidad, el planeta Tierra, el universo, todo. Tu prosperidad, tu progreso, tus ascensos, tus incrementos, todo ello no solo mejorará tu vida, sino que bendecirá la vida de todo aquel con el que entres en contacto o tengas alrededor. Recuerda que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Tu misión es transformarte y convertirte en tu mejor versión de todos los tiempos, para que todo el mundo que beba de tu fuente reciba lo mejor. Como la ley del universo es dar para recibir, cuando te conviertes en la persona que siempre debería haber sido, puedes dar lo mejor a los demás, ayudándoles también a progresar y ascender en todas las escalas y áreas de la vida. Por la ley recibirás de vuelta un torrente de bendiciones que te ayudarán a seguir creciendo y mejorando. Este es el propósito definitivo de la vida, la contribución. Y para ello tenemos el reto de dejar atrás las limitaciones y convertirnos en los líderes que hemos venido a ser. Líder no es necesariamente quien tiene más seguidores, sino quien vive la vida en sus términos y con ello ayuda a mejorar la vida de los demás. Al final de tu vida no serás recordado por lo que fuiste, sino por lo que diste. No puedes dar lo que no tienes. Cuando obtienes lo máximo, puedes dar lo mejor. Obtener amor, obtén amor, obtén energía y vitalidad, obtén abundancia económica y luego da, hasta que duela. No tengas miedo. Ese es tu propósito en la vida. Supera tus desafíos y luego ayuda a otros a superarlos. Ese es tu mayor don y en él se encuentra tu mayor bendición. ¿Lo crees? Prólogo. Bueno, empecemos con el prólogo.
Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la de la postrera. Éxodo 4, 7, 8. Eres un ser bendecido con el potencial de crear cualquier cosa que desees en tu vida. Si eres capaz de mantener tu atención en ello y desviarla de aquello que no quieres. Detrás de los desafíos siempre está la bendición, y es el precio a pagar para alcanzar un destino superior. La gente no está destinada, está programada. Esa fue mi gran lección, y desde entonces me puse manos a la obra para ayudar a las personas a cambiar su programación para que obtuvieran una vida mejor. Esta es mi experiencia, pero antes de empezar quiero dejar claro esto, claro algo. No trato de convencer a nadie, nunca lo he pretendido, sobre todo porque no se puede. La gente cree lo que quiere creer. Antes de empezar, quiero dejar claro, bueno, nuevamente continúo. Antes de empezar, quiero dejar claro algo. No trato de convencer a nadie, nunca lo he pretendido, sobre todo porque no se puede. La gente cree lo que quiere creer. Muchas personas desde la publicación de La Voz de tu Alma me han dicho, si esto es verdad, demuéstramelo. Aquí está el problema. Gastamos tanto tiempo tratando de convencer a los escépticos que nos olvidamos de invertirlo en lo que verdaderamente importa, utilizar estos principios para crear la vida que deseas. Y como ya te habrás dado cuenta, no se puede convencer a nadie de nada. Su mente trata de protegerles y mantenerlos en su zona de confort. Así que estos principios están fuera de su zona de confort. Su mente los va a rechazar sistemáticamente y justificará el rechazo de una forma lógica y racional. Ve a tus bisabuelos. Tampoco hace falta irse muy atrás en la historia, solo 2 generaciones. Imagina que pudieras ir atrás con una máquina del tiempo y les dijeras que conducen un coche automático, en el que puedes escuchar música de personas que ya fallecieron, pero puedes seguir escuchando su voz a través de la radio. Diles que tienes un teléfono donde puedes hablar con personas que están en la otra punta del mundo y diles que tiene una aplicación a la que dices la dirección a la que quieres llegar en voz alta y te conectas con el GPS, que a través de un satélite que está en el espacio puede conseguir tu ubicación y la del lugar del destino, guiándote a través de una pantalla a todo color. ¿Qué dirían tus bisabuelos de esto? Probablemente lo mismo que estas personas. Si eso es verdad, demuéstramelo. ¿Y tú cómo se lo demostrarías? Desde su nivel de conciencia no pueden imaginárselo. Tendrías que decirles que se vinieran contigo a varios años en el futuro y advertirles que aún viéndolo tampoco lo entenderían, pero que podrían comprobar cómo todo el mundo lo utiliza. Lo mismo ocurre con estas personas que te dicen, demuéstramelo. Ellos no creen y tampoco quieren descubrirlo. Esto no está en un sistema de creencias. Esto no está en un sistema de creencias y aunque pueda mejorarlas, la vida y hacerles más libres, no están dispuestos a dejar lo viejo, aunque eso les esté limitando. Ni lo entienden ni quieren entenderlo, por lo tanto, ¿por qué perder tu energía en eso? En lugar de tratar de convencer a nadie, ¿por qué no lo aplicamos y dejamos que nuestros resultados hablen más alto que nuestras palabras? Todas esas cosas son bienes normales hoy en día, pero hace 2 generaciones eran impensables. La gente hoy las cree porque las ve, pero fueron creadas por personas que lo creyeron antes de verlo.
y por eso lo vieron después. No trates de convencer a la gente, trata de convencer a tu mente. La vida es un reflejo de nuestros pensamientos dominantes, nuestras creencias, así que como decía Henry Ford, tanto crees que puedes como si no, en ambos casos tienes razón. Y la gente lo entendió como una frase que evocaba a la motivación, pero Henry lo dijo en sentido literal. Tus pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta. Por lo tanto, no quiero convencer a nadie y tampoco podría porque nadie puede ver lo que no quiere ver. Y nadie está dispuesto a cambiar si no quiere cambiar. Por este motivo, el Maestro Jesús dijo, no le eches perlas a los cerdos, no sea que te las pisoteen. El que tenga oídos, que oiga. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Estas perlas de sabiduría no son mías, son universales y atemporales. Millones y millones de personas las han utilizado para mejorar sus vidas. Grandes avatares de la historia las han transmitido en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, desde Oriente hasta Occidente, desde Jesús a Buda o Confucio. No importa lo alejados que estuvieran en tiempos y en espacio, y la imposibilidad de comunicación que tuvieran en aquellos tiempos, todos hablaban de lo mismo. He leído mucho sobre Louise Hay, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Paulo Coelho, Connie Méndez y Tony Robbins y Joel Osteen y cientos de miles de autores que explican sus experiencias y cómo ellos también transformaron sus vidas. Decidí entonces que yo también quería cambios en mi vida y no solo leer por diversión, sino hacerlo por transformación. Y no solo lo pensé, sino que lo hice. No soy religioso, pero sí espiritual. Para mí la religión separa y la esclaviza, pero la espiritualidad une y libera. Es una cuestión de elección. Pero no creo que Jesús, Buda o cualquiera de los avatares que hubo en la historia de la humanidad quisiera tener a las personas atadas por el miedo y condenadas por el pecado. Entre otras cosas porque todas ellas nombran a Dios y no creo en un Dios castigador y cruel, sino en uno que sea darnos su favor, que desea darnos su favor. Si observas la biografía de los personajes más exitosos de nuestros tiempos, verás que consciente o inconscientemente todos practicaban estos principios. Y no importa la etiqueta que utilicemos para describir estos fenómenos, el hecho es que son reales, existen y también hay un hecho. No podemos explicarlos con exactitud lógica o razón. Los físicos cuánticos han descubierto que la intención del observador modifica la realidad, pero ellos mismos dicen que no lo entienden y nos advierten. No trates de explicarlo porque ni nosotros lo entendemos. La pregunta es clara. ¿Vas a esperar a que la ciencia lo comprenda y te diga que es verdad? ¿O vas a utilizarlo aunque no termines de entenderlo? No entendemos la electricidad, pero la utilizamos. No necesitas que nadie más te dé permiso. Quizá llevas toda tu vida haciendo eso. Sacúdete la culpa y la autocompasión. Empieza a utilizar estos principios a tu favor, mientras deja que los demás sigan discutiendo si son reales o no. ¿Me hago comprender? Estoy hablando de nuestra capacidad de alterar la materia con los pensamientos, la capacidad de modificar el ADN con la mente, nuestra capacidad de sanación cuando la ciencia y los expertos ya nos daban por perdidos, nuestra capacidad de alquimia y transformar una vida de pobreza en una vida de abundancia extrema.
nuestra capacidad de telepatía y comunicarnos con personas que están a kilómetros de distancia, etcétera. Millones son los casos y aunque no sepamos explicarlos con exactitud, no podemos negar la evidencia de que existe. No me creas, compruébalo. Esta es mi máxima, y si es tu momento y estás preparado, estos principios actuarán como maestros, perlas que te ayudarán a convertir el agua en vino, lo que significa que vas a poder pasar de un estado a otro. Si no tienes la paciencia para probarlos y practicarlos, si no te apetece entrenarte para volverte un maestro en ellos y comprobar que funciona, no es ningún problema. Siempre puedes volver a de antes y seguir con tu vida desechando todo esto sin que te afecte para nada. Puedes multiplicar tus bendiciones y aunque aquella que crees que no tiene, como Jesús multiplicó el pan y los peces, porque tú tienes esa capacidad, pero en algún momento del camino alguien te convenció de lo contrario. Estoy seguro de que en algún punto de tu vida, cuando eras pequeño, creías en la magia, sabías la verdad y eras libre. ¿Y luego qué pasó? Escuchaste las voces equivocadas, las voces de la limitación, del miedo, de la duda, que brotaban de los labios de aquellos que más amabas. Y por eso les creíste sin cuestionártelo, pero no eran ellos, era su programación la que hablaba. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios se los encontró escondidos y tapados con hojas. Entonces Dios les preguntó, ¿por qué os tapéis? Y ellos respondieron, porque estamos desnudos. A lo que Dios respondió, ¿y quién os ha dicho eso? Fíjate bien, la pregunta es, ¿quién os ha dicho eso? Porque desnudos en la Biblia significa desprotegidos y vulnerables. Y ellos no tomaron conciencia de ese miedo hasta que alguien se los dijo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Nacemos con fe, esperanza e ilusión, pero escuchamos las voces equivocadas de la limitación, frustración, miedo y las creemos tomando conciencia, manifestándolos. Nunca fui muy creyente a pesar de que siempre me había interesado por la espiritualidad, la filosofía, y no tanto por la ciencia o la religión, pues siempre sentí que estaban incompletas. Desde muy pequeñito creía que la realidad no era tal cual la veíamos, y siempre tuve la sensación de que faltaba algo, que había algo más, que se nos estaba escapando. Fui a un colegio católico y por lo tanto tenía muy presente las enseñanzas de Jesús, pero luego iba a misa y había algo que no me cuadraba. Tanto miedo, tanta prohibición, tanto pecado. ¿Acaso no es Dios bueno? No sé, no me convencía. Y por otro lado, ¿qué o quién es Dios? ¿Y por qué ese nombre? ¿Acaso es pecado nombrarlo de otra forma? Siempre tantas prohibiciones. Y me ocurría también que entraba en la iglesia y solo veía imágenes de Jesús sufriendo, clavado en la cruz, sangrado, y me preguntaba cómo era posible que la humanidad aceptara eso. Ahora que conoces un poco más estos principios después de leer La voz de tu alma, y si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Somos millones los que ya leemos La voz de tu alma. Sabrás que aquello en que te enfocas se expande y que el hecho de ver y sentir algo con suficiente repetición e intensidad lo crea. Y las personas no se dan cuenta de que tener una visión en todas partes de Jesús sufriendo es crear el sufrimiento allá fuera en el mundo. ¿De verdad estamos tan ciegos? Solo los visionarios lo entenderán.
También me ocurría que al leer las enseñanzas de Jesús, no terminaba de entenderlas. Más tarde comprendí que estaban escritas para el lenguaje de la época y que Jesús hablaba en parábolas para una mayor comprensión. Hablaremos más de esto en el sexto tomo de esta saga llamada Fe. Hoy en día la ciencia ya ha descubierto que es más fácil aprender a través de un cuento o una metáfora que a partir de una afirmación directa. Por ejemplo, podría decir que las personas se dejan llevar por las circunstancias hasta que de pronto quieren reaccionar y ya es demasiado tarde. O podría contarte lo mismo de la siguiente forma. La mayoría de las personas viven sus vidas como flotando en un barquito, dejándose llevar por la corriente. Imagina un barquito en el que estás tumbado y te dejas llevar por la corriente. Estás cómodo, tranquilo, sin preocuparte demasiado por el futuro, hasta que de repente te despierta un ruido. Te despiertas del sueño y descubres que ese ruido son unas inmensas cataratas. De pronto te das cuenta de que vas en un barquito sin remos, sin timón y sin vela, completamente a la deriva y que ya es demasiado tarde para reaccionar. Así es como viven sus vidas la gran mayoría de personas, sin planificarlas, dejándose llevar por la corriente hasta que llega el desastre y ya no pueden reaccionar. De verdad, ¿verdad que con la historia se comprende mucho mejor? ¿Verdad que la historia tiene mucha más carga emocional que la frase simple? Jesús conocía muy bien estos principios y sabía que para que el subconsciente capte las historias y las comprenda, éstas necesitan tener carga emocional. Necesitamos crear imágenes emocionales. Ese es el lenguaje del alma, la forma de expresarse que tiene tu intuición. También aprendí que Jesús hablaba en metáforas de su época, porque muchas no tienen sentido en nuestro mundo actual y no son comprensibles, así que me dediqué a estudiar qué significaban todas esas historias y los significados actuales. Por ejemplo, cuando Jesús decía, no puedes poner vino nuevo en odres viejos, significa que no puedes cambiar tu vida por una nueva si sigues viviendo en tu pasado. En aquella época bebía el vino en odres. Se bebía el vino en odres, que eran como unas bolsas de cuero. Pero cuando las bolsas se envejecían, las costuras se volvían más duras y al colocar vino nuevo, los odres se rompían. Eso ellos lo comprendían, nosotros no. Hay que explicarlo en el lenguaje actual. Y esto es precisamente algo que me gustaría pedirte antes de empezar. Abre tu mente. Sé que habrá cosas aquí difíciles de creer, especialmente si tienes una mente analítica con predominancia de tu hemisferio izquierdo. Sin embargo, los principios aquí descritos pueden ayudarte a mejorar muchos aspectos de tu vida. ¿Acaso no vale la pena intentarlo? Pero no puedes poner vino nuevo en odres viejos. No puedes entrar nueva información si no abres tu mente a nuevas posibilidades. Albert Einstein lo decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Durante la lectura de este libro vas a leer algunos términos que quizá no encajen con tu sistema de creencias. No dejes que eso sea un impedimento para seguir aprendiendo. Si hablo de fe y te gusta más llamarlo expectativa o placebo, pues sustituye el término por el que te haga sentir más cómodo. Si hablo de milagro y te gusta llamarlo hecho inexplicable, pues adelante. Si hablo de intuición y a ti te gusta llamarlo corazonada, está bien. Los millonarios le llaman a esta cualidad, tener olfato para las oportunidades. Si hablo de Dios y te gusta más llamarlo universo o campo cuántico de posibilidades, estará
bien también. No dejes que la barrera del lenguaje se interponga en tu aprendizaje para llevar tu vida al siguiente nivel. ¿Por qué la gente que no cree en Dios se enfada tanto o ridiculiza a lo que sí creen? Y al revés, los que creen, ¿por qué creen estar por encima de los que no creen? Piensa en ello. En español es Dios, en inglés es good, en francés es Dieu y en portugués es Deus, en alemán es Gott, en italiano es Dio. Esto son solo etiquetas para describir algo que ni siquiera entendemos del todo. Cuando despiertas, ves a los espirituales mirando a los científicos con indiferencia, diciendo, vos, ¿qué sabrás de la verdad? O a los científicos mirando a los místicos con soberbia y diciendo, el pobre loco este. Y no vas a poder evitar sonreír y mirar el juego en el que estás metidos. Y el trance hipnótico que les controla y les hace comportarse como soberanos de la verdad. Yo no sé si estos principios tienen razón o no, solo te digo que los compruebes con mente abierta. Es todo, y que luego puedas desecharlos o abrazarlos con total libertad, según tu decisión, libre de creencias, supersticiones y convencionalismos científicos o espirituales. Te estoy pidiendo que seas libre. Incito en que muchas de estas cosas parecen una locura, lo sé, y soy consciente de ello, pero también sé que miles de millones de personas a lo largo de la historia las han utilizado consciente o inconscientemente para tener grandes mejoras en sus vidas. ¿Por qué tú no? Pero volvamos a la ciencia. Ella trataba de explicar lo que sucedía en la parte visible, en lo obvio, pero no tenía ni idea acerca de lo sutil. ¿Qué había de todos esos casos de personas que se curaban espontáneamente? Y esas madres que son capaces de tumbar un coche que estaba a punto de atropellar a su hijo. ¿Y qué ocurre con esas personas que de repente reciben cosas inesperadas? ¿Cómo una persona sin estudios, sin nada, en pocos años se convierte en una de las personas más ricas del planeta? ¿Qué ocurre con tantas cosas que no podemos explicar? ¿Y esas corazonadas premonitorias? ¿Alguna vez tuviste el presentimiento de que algo iba a pasar y terminó ocurriendo? ¿O tal vez soñaste con algo que terminó pasando en la vida real? Más común es el caso de personas que piensan en alguien que hace tiempo, incluso años, que no ven y de pronto reciben noticia de esa persona. Ya sea ya sea una llamada telefónica, un email o un mensaje, ¿te ha ocurrido alguna vez? Y la muerte, ¿qué pasa después de la muerte? Cada día hay más casos de científicos con experiencias cercanas a la muerte, que dicen haber estado al otro lado. Parece como si el universo no se estuviera dirigiendo en una misma dirección y que ciencia y espiritualidad estén uniéndose por el bien común, y de hecho así es. Escuché la historia de una mujer que siempre tuvo el sueño, desde muy niña, de convertirse en madre de 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Como todas las madres, existe el miedo de que algo malo les ocurra, cosa que de hecho pasó. Bueno, tal vez hasta aquí podemos estar. Voy a continuar hasta una cierta parte. Un día llamó su marido y le comunicó la noticia. Su hijo mayor de 14 años había muerto atropellado por un coche. Los años siguientes fueron un tormento en el que la pareja, junto con sus otros 3 hijos, debían aprender a vivir sin él. Años más tarde, esa madre fue a pescar con uno de sus hijos, con una de sus hijas. Ese día de primavera parecía revivir en su interior algo que hacía tiempo que se rompió. En un momento,
Esa mujer vio a su hija pequeña rodeada de mariposas blancas y se preguntó si su hijo fallecido podía comunicarse con ellos de alguna manera. Así que empezó a llamarle por su nombre y diciéndole que estaba allí, les mandara una mariposa amarilla, que si estaba allí les mandara una mariposa amarilla. Cuando se acercó, su hija le dijo que si veía una mariposa amarilla, querría decir que su hijo estaba con ellas. ¿Cómo lo sabes? Dijo ella. Porque acabo de pedírselo, contestó la madre. Las dos empezaron a llamarle. Si estás aquí, mándanos una mariposa amarilla, así sabremos que estás con nosotros. De repente, como salida de la nada, una enorme mariposa amarilla de alas redondeadas pasó volando a menos de 5 centímetros de ella. De ellas, las dos se miraron boquiabiertas y al darse la vuelta, la mariposa ya no estaba. Se había ido tan pronto como había llegado. No la volvieron a ver, pero ya no hacía falta. Algo cambió en su interior y de repente conocieron la verdad y las hizo libres. Ha nacido una nueva ciencia, la física cuántica. Esta cubre aquel vacío que tenía la ciencia antigua y trata de explicar lo que sucede a nivel no visible. La espiritualidad lo llama metafísico y la ciencia lo llama cuántico. Bueno, una vez más, es una cuestión de etiquetas, pero por fin, y ahora que había atado cabos, ya entendí los mensajes espirituales y científicos. Bueno, hasta aquí nos quedamos y continuamos con lo que se lleva. Adelante, Fernando. Te Buenos días, escuchamos. gracias. Realmente ha sido una lectura bastante interesante, un nuevo libro más para continuar con la lectura. Y bueno, parece que Úrsula le gustó, más bien, se encarriló. Y es bueno esto también porque igual la lectura es larga y todo es que nos lleva a un punto donde tenemos que descubrirnos a nosotros mismos que tenemos un poder tan importante y sobre todo un poder ilimitado que Dios nos los ha dado y que debemos aprovecharlo esto al máximo porque hace falta que podamos descubrir ese talento, ese potencial que llevamos dentro y salirnos de nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que aprendamos a salir de la zona de confort, porque desde niños nosotros ya veníamos programados y sabíamos y creíamos en la magia, sabíamos que todo lo que pensábamos era posible, pero luego las creencias limitantes de las personas que más amábamos nos dijeron que no es verdad por sus miedos, sus limitaciones, sus falta de creencias. Entonces, mm, a la final fueron voces externas que llegaron a programar nuestra mente y no somos nosotros, es una programación que viene cargando desde antes. Y si no estamos, y si no estamos viendo lo que realmente hemos querido o queremos tener, es el momento de darnos la oportunidad de descubrir realmente cuál es mi propósito y qué es lo que quiero. Y hacerlo con fe, sobre todo, a pesar de que no lo vea, es lo importante, porque si regresamos un tiempo atrás, igual nuestros abuelos no nos creerían, o nuestros bisabuelos no nos creerían que tenemos una computadora y que podemos comunicarnos con diferentes países, Ecuador, Perú, y estar en una lectura o tener reuniones a largas distancias. Entonces sería muy imposible. Entonces por eso es muy importante que aprendamos nosotros a tener fe, tener esa expectativa de que lo que viene va a ser de abundancia, de felicidad, porque realmente Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Laín muestra que la religión también tiene mucho que ver en el tema de tener más espiritualidad y sobre todo cuando vas a misa o vamos.
no sé, o de pronto nos unimos a un grupo católico o un grupo religioso, siempre nos enseñan desde el miedo, desde que Dios está, que somos, es que siempre estamos pecando, ¿sí? O que las imágenes de Dios, de Jesús, siempre se ven en crucifijos y que nos recuerdan que ese es el castigo que ha pagado alguien por la salvación de nosotros, pero más bien de ponernos en en ese estado de carencia, de incertidumbre, de miedo, de castigo, de pecados, veamos que Dios es más grande y que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros y que debemos aprovechar eso. Entonces, veamos a una espiritualidad que está mejorando nuestras vidas y que va a mejorar y que siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Ese es el gran mensaje que me llevo en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Adelante, Olger. Muchísimas gracias, gracias Úrsula, gracias por tremenda lectura, gracias Fernando por tu apreciación. Y bien, iniciamos un maravilloso libro, definitivamente con mucho significado. Sin embargo, poder hacer mención de que, así como por ejemplo manifiesta aquí, en esta parte, nosotros realmente tenemos ese potencial, esa capacidad de poder crearlo absolutamente todo. O sea, cualquier cosa que tú desees en tu vida, tú lo puedes crear, tú lo puedes crear, pero lo tienes que creer antes. O sea, tienes que creer que eso es posible para ti. Si tú no lo crees, entonces nadie más lo hará por ti, ¿cierto? Por eso es que muchas personas abandonan cuando inician un proyecto. Por eso muchas personas dicen, no, no, no creo que eso funcione para mí y dejan de hacerlo. Algo que tal vez llegó a ustedes por una intuición o por algo que tu alma te dijo que eso era por ahí. Entonces, cuando una persona deja de creer, empieza a haber diferentes obstáculos y empieza a convencerse que probablemente eso no es cierto. Y realmente cuando una persona, así como dice aquí, por sus frutos os conoceréis, una persona tendría que primero hacerlo, o sea, tener tanta fe, hacer que eso sea posible para ti y recién probablemente las mayorías lo entenderán. Estamos hablando de una gran mayoría, la gran mayoría que simplemente se deja fluir por la corriente, ¿cierto? Por sus circunstancias. Y cuando ya están al borde de poder caer sobre un precipicio, se dan cuenta que no tienen, que no habrá absolutamente nada que pueda detener eso. Y normalmente eso pasa cuando una persona ya tiene mayoría de edad, cuando ya tiene 50, 60, 70, 80 años, muy probablemente. Entonces, ¿qué nos invita aquí la lectura? Laín García nos hace mención de que hay algo más poderoso, que es justamente este sentido de que le da a la vida. Hablamos, por ejemplo, de ciencia y de espiritualidad, ¿cierto? Y mucho esto, a veces, todo lo repercutimos con la ciencia. No, pero mira, la ciencia dice esto, la ciencia dice lo aquello. Y a veces, inclusive nosotros queremos solamente darle toda la razón a la ciencia. Pero mientras que la ciencia está descubriéndolo, cuando eso ya existe, o sea, cuando eso ya está. Por eso en el experimento de la doble ranura de los científicos es que simplemente el científico va a generar una expectativa y el hecho de que ya piense que eso es así, entonces definitivamente el comportamiento de los átomos se va a dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se crea en nuestra mente, primero se crea en nuestra mente. Una persona tendría que crear lo que tú quieres manifestar en tu mente, que no es un azar, pero que tienes que tener fe. Tú tienes que tener fe.
Y aquí, como se dice en la lectura, si eres capaz de mantener tu atención en ello y desviarla de aquello que no quieres, detrás del desafío siempre está la bendición. Y ese es el precio a pagar para alcanzar un destino superior. Entonces, nosotros tenemos que tener ese enfoque, esa claridad de que eso es posible. Tú tienes que seguir encaminándote hacia aquello que realmente quieres. Si tú te distraes por ahí, tal vez por un ruido, que algo pasó, entonces te desenfocas, ¿cierto? Te desenfocas y dejas de hacer las actividades que realmente te están conduciendo al resultado. Me pasa a mí a veces de una forma diaria, pero yo siempre digo, wow, no, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Esto es lo que me va a permitir tener o materializar un resultado. Y si yo lo dejo de hacer simplemente porque me distraje, entonces al menos soy consciente de que me estoy distrayendo tanto y de que no me estoy enfocando en las actividades que me van a permitir o materializar un resultado. Entonces, por eso es importante. Y algo que también menciona aquí la lectura es que es no tratar de convencer absolutamente a nadie. O sea, tú no puedes convencer absolutamente a nadie. Laín García lo menciona bien claro y lo dice, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, pero tú demuéstrame lo que si realmente es así. Es como convencer a una persona totalmente escéptica a algo que no quiere bajo su sistema de creencias. O sea, esa persona ya está definida con un sistema de creencias y tú no puedes cambiar absolutamente eso a una persona. No se puede hacer eso. Te desgastas, se te va la energía. Convencer a alguien que no quiere ver realmente con ojos de la fe. Entonces es como estar perdiendo el tiempo, ¿cierto? A veces pasa eso con los seres amados de tu entorno. Y bueno, tú les dices, está muy bien, entonces déjame a mí hacer lo mío, entonces, porque cada quien va a despertar un nivel de conciencia totalmente diferente al ritmo que quiere llevar. Por eso aquí me encanta esto cuando Lain García hace mención, que no trates de convencer a la gente, trata de convencer a tu mente. Hace referencia de que tú primero tienes que convencerte de que eso es posible para ti, de que tú eres una persona que va a lograr ese determinado resultado. Obviamente eso no cae del cielo, hay un precio a pagar y lo entendimos. Y Jesús lo decía, no le eches perlas a los cerdos, no sea que te las pisoteen. Y muchas personas a veces tratamos de convencerles, de decirles que hagan esto, hagan aquello, pero simplemente lo ignoran, ¿sí? Solamente aquí, las personas que estamos aquí conectados, que están en Zoom, somos personas que muy probablemente estemos haciendo esa cimentación de las bases que necesitamos para poder mejorar y desarrollarnos como personas e incrementar niveles de conciencia, ¿cierto? Pero muchas personas dejan de lado y dan por sentado este tipo de espacios, por ejemplo, como Cocreate Imparable. No es porque muy probablemente digan, no, sí, ya sé que van a leer otro libro, ah, sí, otra vez abriendo puertas de bendición, seguramente el siguiente libro es el siguiente tomo hasta finalizar la lectura de Laín García, ¿cierto? Más o menos algo así, pero no se trata de solamente de leer un libro, y aquí lo decía claro y fuerte, no solamente se trata de leer un libro, se trata de transformarte. Se trata de transformarte, se trata de interiorizar y llevar cada mensaje a la acción, cada mensaje a la acción, porque eso es lo que nos va a transformar, eso es lo que nos va a hacer dar un salto cuántico. El que tenga oídos, que oiga. Así es, el que tenga oídos, que oiga. Y yo siempre me digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escuchado a esas personas que tenían 20, 21 años cuando yo tenía la misma edad, que me decían, oye, por aquí, escúchame? Y yo decía, no, ¿qué va a hacer? Yo voy a terminar la universidad, voy a sacar mi carrera, voy a terminarla, sacar mi título y voy a trabajar de eso, de mi profesión y listo, hasta el último día de mi día. Entonces, muy probablemente yo tenía una falsa creencia.
pero esto fue aprendida por mi entorno, mis padres, mis maestros, o sea, todas esas personas que influyeron indirectamente en mí en tomar decisiones. Pero yo no digo que ha estado mal, simplemente digo que ha tenido que pasar muchas cosas para poder entenderlo recién, ahora, y verlo con tanta claridad que mi camino, que mi propósito de vida, como leíamos en el anterior libro, entonces está siendo guiada y orientada por lo que realmente yo quiero, y eso, en ese proceso me encuentro. Y para poder finalizar, es que realmente cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando una persona ya tiene, o sea, es decir, ve realmente que le está pasando tan mal en diferentes áreas de vida, ¿sí? Así como, por ejemplo, yo estaba ahí sumido en el alcohol, con relaciones tóxicas, sumido, cuando yo ya estaba en el suelo, en el piso, y empiezo a escuchar. Y cuando una persona realmente empieza a escuchar realmente, es cuando dices, no, Dios, ayúdame. Pides ayuda a Dios y te muestran las oportunidades, te muestran a las personas, te muestra un entorno totalmente diferente. Y por ahí es. Pero primero tuve que realmente bajar hasta abajo, ver esa realidad y de las circunstancias de la cual yo estaba y dirigirme hacia donde yo quiero ir. Entonces, ¿necesariamente tenía que pasar por ello? Sí. Pero ahora, ¿qué hubiera sido si hubiera sido más inteligente aún? Escuchar a personas que ya tenían resultados. Otro hubiera sido, tal vez hubiera ganado un poco más de tiempo, ¿cierto? Por eso los jóvenes de hoy en día quieren mismos, ellos mismos quieren experimentarlo, quieren hacerlo todo, quieren, ah, no, sí, pero no saben escuchar, no saben escuchar. Por eso es que a veces se pierde tanto tiempo, ¿sí? En aprenderlo. Y cuando tú ya lo entiendes y dices, no, por ahí es, tienes razón. Por eso es que por sus frutos os conoceréis, dice que tú lo hagas, ¿sí? Haz ver a las personas que realmente es posible y las personas continuarán tus pasos. Muy bien, muchísimas gracias. Me extendí las disculpas del caso. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Sol, que ya estamos sobre la hora. Bueno, tenemos a Indira para que pueda participar. Algo preciso, por favor. Gracias. Muy buenos días para todos, bendecido día. Y lo que yo realmente me llevo hoy es que Dios nos hizo libres, libres de tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Pero Dios nos da una balanza, el bien y el mal, tal como pasó con Adán y Eva en el paraíso. Entonces, si tú obedeces lo correcto, pues en tu vida va a pasar lo correcto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre las personas que se preparan, bueno, digo yo que se preparan, o no sé, cuando tú escuchas algo bueno, pues eso también tú tienes para que enseñes. Era un ejemplo en caso de mi abuelita, ella nunca había estudiado, no tenía primaria, nada, no sabía escribir ni leer, pero su mente era sabia. Para mí, hasta el día de hoy, es una persona sabia por sus consejos que me había dado, ¿no? Y que a mí me ha liberado. Entonces, eso también, la palabra de Dios nos libera, pero tú tomas, hay ejemplos prácticos ahí que nos dicen, por este camino vas a ir, te va a llevar a este resultado, y por este camino también tienes este resultado. Eso es lo que yo entendí hoy y esto lo agradezco. Gracias por la oportunidad. Gracias, Indira, por compartirnos y gracias a todos por compartirnos igualmente de lo que se llevan. Y bueno, eh, bueno, claramente estamos empezando aquí a leer el nuevo tomo que es Abriendo Puertas de Bendición, en el cual nos invita y nos dice que cómo convertir en un visionario y dar el salto cuántico en tu vida. Justamente este libro es el que nos va a enseñar a que nosotros podamos dar ese salto cuántico, pero aquí nos invita de que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y como quieras interpretarlo, puedes interpretarlo. El punto es que aquí no te
está en que si te paralices y claramente está de que realmente si tú te vas a abrir vas a tener esos buenos resultados, porque muchas veces a veces uno puede pensar de que no es imposible que sea, porque muchísimo nos va a hablar acerca de eh, a través de metáforas. Prácticamente va a haber muchas cosas en las cuales a veces nosotros no hemos escuchado y lo cual nos invita de que nos dice, ¿no? De que nosotros no nos estemos enfocando en convencer a las demás personas, sino en convencer a nuestra mente y que realmente desde lo espiritual, cómo es que se crea mucho más rápido. Entonces hay varias cosas que nos va a enseñar aquí en este libro. La invitación es abrirse y seguir y perseverar. Como dice, es aprender para dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y nuestro propósito de vida es aquí, que hemos venido aquí a contribuir a través de nosotros, de nuestro ejemplo y de esos resultados que estamos obteniendo. Justamente es eso, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar siempre ahí. Que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias a todos y mañana seguimos continuando igualmente. Gracias. Chao, chao.